SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Es el tiempo del abierto, que es el tiempo que en el Hoy por Hoy y las mañanas de la SER dedicamos al análisis de todo lo que ha pasado, de lo que creemos que va a pasar. Iba a decir de lo que nos gustaría que pasara. Bueno, a veces hablamos de deseos más que de realidades. Está por aquí ya Ignacio Urquizu. Hola, Ignacio. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Has comido algo de camino? No he comido nada. Para después. Acuérdate de comprar el pan. Sí, pues si no, mañana tengo mal. La gente está diciendo, ¿pero por qué le preocupa a Ignacio, a Pedro, el desayuno de Ignacio? Porque si ustedes no madrugan mucho, todos los días, como a las 8 menos 10, más o menos, saludamos a uno de nuestros analistas y le hacemos la pregunta más relevante de la mañana. Si ha desayunado. ¿Y qué ha desayunado? Y me decía Ignacio, pues me tomo un café, pero nada más porque me olvidé de comprar pan. Eso es. Para mañana. Porque tomas café y tostada. Eso es, una tostada con jamón y un poco de tomate, entonces pero que me gusta el salado. Ay, qué rico. Sí. Qué rico. Yo me estoy tomando el segundo café de la mañana. Y a lo mejor los oyentes se están preguntando, ¿por qué hacen estos hablando de café? ¿Por qué alargan esta conversación intrascendente? Pues hay una explicación, porque no puedo saludar al resto de tertulianos. Ahora ya sí. Entonces había que ganar tiempo. Y ya lo hemos ganado. Berna González Jarbu, Santander. Hola, Berna. Muy buenos días. Y también aquí con un café sobre la mesa del estudio de Santander. ¿Es el primero o el segundo? Este es el segundo. El segundo. Y ojo que no sea el tercero. Josep Martí Blanco, hola, en Barcelona. Buen día, Josep. Muy buenos días. Viva el café y muera el calor. ¿Has sufrido un poquito esta noche o qué? Bueno, llevamos ya semanas sufriendo. Esto es como un verano egipcio en el Mediterráneo, ¿sabes? Sí, es tremendo. De eso vamos a hablar, por cierto, y de Barcelona como una referencia, a las 9:30, porque esto es algo, es una realidad que queremos traer al abierto. En el abierto hablan de política, sí, hablamos mucho de política. Hablan de tribunales, pues como para no hablar de tribunales. Hablan de la vida, pues procuramos hablar de la vida. Y en este caso de la vida en las ciudades. Y hoy en concreto de cómo las ciudades se adaptan, que ya les digo yo que en general no se está adaptando ninguna. No estamos encontrando alcaldes o alcaldesas visionarios, no los encontramos, pero cómo se adaptan o cómo deberían adaptarse a esta evidencia. Cada vez pasaremos más calor, cada vez las etapas, los ciclos de temperaturas altas van a ser más largos y cada vez va a ser más necesario que las ciudades tengan un nuevo urbanismo, la nueva manera de plantear la forma de ser las ciudades. Pero esto luego a las 9:30. Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. Vamos a empezar hoy como empezamos ayer, hablando del caso Plus Ultra, de las últimas novedades, porque ayer compareció como investigado ante el juez el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. Nosotros seguimos diciendo esto de amigo de Zapatero. No nos consta que haya dejado de serlo, aunque podemos sospechar. Pero bueno, amigo de Zapatero. Dice él, el propio Julio Martínez, que es socio de Zapatero en Análisis Relevante, más de 3 horas de declaración. Y hay varios elementos sobre los que el juez fue preguntando. Quizá el que es políticamente más relevante, porque a la oposición le permite proyectar la sombra sobre la Moncloa, es el rescate de Plus Ultra. En el escrito del lunes, Martínez decía que Zapatero era quien marcaba todos los pasos que se daban en este asunto. Pero ayer, o no pudo, o no quiso aclarar si Zapatero medió, Miguel Ángel, y con quién lo hizo. Sí, no supo decir Julio Martínez si Zapatero ejerció algún tipo de influencia ni ante quién, bien en el gobierno o en la SEPI, para el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros. Dijo que no hablaron de ello, pese a la amistad de años entre ambos. Al respecto, solo manifestó que fue Zapatero quien le comunicó por WhatsApp la concesión del crédito pocos días antes de que la SEPI lo aprobase, pero no pudo aportar evidencia alguna, ninguna documentación, porque borró sus WhatsApps con Zapatero. Además de la ausencia de pruebas, la declaración de Martínez choca con su propio mensaje, recogido en un informe de la UDEF, dirigido aquel día a Camilo Ibrahim, magnate vinculado a Plus Ultra. En ese mensaje, Julito avanzó a Ibrahim que la SEPI era la que le acababa de comunicar a él personalmente la concesión del rescate, no Zapatero. Recuerda además, Pedro, que los directivos de Plus Ultra también dijeron en su escrito de confesión que no saben si Zapatero ejerció algún tipo de influencia. Bueno, esto es muy relevante, muy relevante, porque puedes acusar a alguien de mediar, pero, hombre,
convendría tener algún dato más sobre cómo fue esa mediación, o con quién habló, o cuándo habló. Esto, claro, ahora va a ser, digamos, el trabajo del juez y de los investigadores aclarar si esa versión es cierta o no. Otros planos relevantes: la comisión, el dinerito, el cobro de ese 1% que supuestamente pagó Plus Ultra a Análisis Relevante por sus trabajos para, bueno, conseguir esa ayuda pública y rescatar a la empresa. Julio Martínez confirmó que sí, que el dinero se cobró y que, bueno, Miguel Ángel, lo fueron desviando. Sí, Julio Martínez, al igual que los directivos de Plus Ultra, reconocieron que la aerolínea le pagó el 1% del rescate como comisión de éxito, algo más de $500.000 euros, que él después abonó a Zapatero por informes de consultoría y a la empresa de sus hijas por la maquetación de esos informes, y que la siguió pagando cuando los trabajos ya habían concluido, porque tal y como reflejó en su escrito de confesión, en la creación de Análisis Relevante habían pactado el pago de una iguala de 3.000 euros mensuales a las hijas del expresidente hasta 2025. Además, Julio Martínez contó que siguió pagando la empresa, como dice nuestro compañero, del expresidente, aunque no realizaban trabajos. Volvió a insistir en que esa consultora la fundó también Zapatero, aunque no figurara como tal, vamos, que no era alguien, que esta es una versión que dio Zapatero, lo escuchábamos ayer, a quien Análisis Relevante contratara, sino algo más. Se dice que la creación de Análisis Relevante se fraguó en 2019, en una reunión en la que participaron el hoy directivo de Telefónica, Javier de Paz, Sergio Sánchez, Zapatero y el propio Julio Martínez. Que Julio se quedó con el 75% de las participaciones y Sergio Sánchez con el 25% restante, pero que Zapatero era en realidad quien estaba al frente y la empresa era un mero vehículo para los negocios del expresidente. Insistió ante el juez en que Zapatero era el jefe en la sombra de Análisis Relevante, que participó en su creación y, aunque no figuraba en el accionariado, era quien definía la estrategia y aportaba todos los clientes de Análisis Relevante, por lo que el juez le definió como un mero correveidile del expresidente. Una cosa más, Miguel Ángel, que también es fundamental, es clave, ¿no? El juez tiene ahora algún elemento nuevo, otros ya estaban apuntados en los informes de la investigación, tiene esta especie de confesión, que ya veremos si se confirma. ¿Qué debería pasar ahora? Es decir, ¿en qué medida este tipo de movimientos de uno de los imputados cambia o no cambia, modifica los planes del juez? Bueno, en el asunto del tráfico de influencias, la verdad es que estamos como estábamos. No hay, de momento, evidencia alguna de que exista un funcionario concreto en el que haya podido influir Zapatero para la concesión de ese rescate, y tampoco se sabe si existió algún tipo de prevalimiento ante ese hipotético funcionario, por lo que eso es un trabajo que habrá que demostrar a lo largo de la instrucción. Sí que se complica y mucho el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero por seguir el rastro del dinero, por los pagos efectuados a José Luis Rodríguez Zapatero y a la empresa de sus hijas. El expresidente tendrá que justificar que recibió esas cantidades de centenares de miles de euros por esos supuestos trabajos de consultoría. Sí, la respuesta que me vas a dar, pero solo por dejarlo certificado en la antena. Miguel Ángel, ¿alguna novedad sobre las joyas? Ninguna. Ninguna. Seguimos prácticamente 2 meses después de que le hubieran intervenido las joyas en la oficina del expresidente. No hay, de momento, ninguna explicación, a pesar de que el pasado 17 de junio dijo que en una semana o 10 días a más tardar iba a ofrecer las explicaciones oportunas. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Muchas gracias. Con Miguel Ángel se entienden las cosas mejor, y así podemos tener, digamos, toda la información para, Berna, voy a empezar por ti, aportar análisis respecto a lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas, lunes y martes, primero con el escrito del lunes, después con la declaración de ayer, en los diferentes elementos sustanciales. El resumen es, y lo hacía ahora Miguel Ángel perfectamente, respecto al tráfico de influencias, pues no hay ninguna evidencia más, de momento. Respecto al cobro de la comisión y la utilización de Análisis Relevante, los pagos, los desvíos del dinero, los pagos a la empresa de la hija, aquí parece que se va complicando un poco más el futuro, digamos, del expresidente en su línea de defensa. Berna. Sí, efectivamente, menos mal que pone luz Miguel Ángel en algo que el propio Zapatero no la está poniendo, ¿no? Yo sé que muchos estamos deseando creer a Zapatero, no hay ninguna duda, ¿no? Como referente que ha sido de la izquierda, pero él no lo está poniendo nada fácil, por su silencio en general, es decir, aparte de ese vídeo que grabó al principio,
o de las manifestaciones a través de su portavoz, que fueron bastante mentirosas cuando juzgó que las joyas valían 30.000 o 50.000 euros cuando acabaron valiendo más de 1 millón. Bueno, pues no lo está poniendo nada fácil, y eso hace que no sea ningún consuelo las pequeñas estrategias o grandes que ha tenido su defensa. Es decir, estoy recordando cómo intenta la nulidad de la prueba principal de aquel móvil que recogía esas conversaciones. Bueno, aquello no fue ningún consuelo, porque no implicaba que fuera mentira, sino simplemente que había sido obtenido de forma no legal. Esas declaraciones han sido confirmadas por los responsables de Plus Ultra, por los 2 directivos de Plus Ultra, que también se han puesto a disposición de la justicia, en la misma línea del amigo Julio Martínez, es decir, en la línea de yo coopero, yo delato, a ver si así me libro de algo. Entonces, bueno, sé que faltan evidentemente muchísimos datos, faltan muchos interrogatorios, muchas diligencias, el puzzle no está más que empezando, pero por desgracia para los que teníamos alguna fe en este dirigente o exdirigente, bueno, pues hay una comisión que los directivos y Julio Martínez aseguran que se produjo, y un dinero que fehacientemente entró en sus cuentas y en las de sus hijas a través de análisis relevante. Entonces, bueno, el aspecto es muy, muy nefasto para Zapatero. Josep. Sí, coincido con este análisis. Es decir, el gran problema de Zapatero es que el edificio de su credibilidad está en peligro de demolición, porque hasta ahora, se ha dicho ya, lo de las joyas en 15 días teníamos que tener una explicación encima de la mesa. Han pasado 2 meses, no sabemos nada. Y la declaración de ayer de Julito, del amigo o examigo o amigo a medias, pues es disruptiva, porque es verdad que se queda a medias en lo que refiere al gran delito, el de tráfico de influencias, porque ahí dio la callada por respuesta y no aportó nada. Y se quedó en la fase de reconocer pequeños delitos, ¿no? Y al final, si pagar por servicios que no se han prestado con facturas falsas, estas cosas no dejan de ser delito, pero es la parte menor de lo que se está investigando. En este sentido, la gran mancha o la gran falla de la línea de defensa de Zapatero es el rastro del dinero, porque las fechas coinciden, es decir, se produce un rescate que es a todas luces inexplicable, aunque administrativamente pues tenga todos los vistos buenos que haya que tener, y justo o inmediatamente después empieza un flujo de dinero desde Plus Ultra a análisis relevante, y desde ahí al entorno del expresidente, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de quien observa desde fuera e intenta explicárselo o llegar a conclusiones, pues la verdad es que tiene difícil justificación, porque normalmente nadie paga $500,000 por nada. Y después, lo ha dicho la compañera, es decir, hay un esfuerzo en la defensa de Zapatero por quitar validez a las pruebas, por la forma en la que se ha conseguido, es decir, defectos en la instrucción, pero claro, es que hay mensajes entre la gente de esta trama que son muy claros y muy explícitos. Alguien tendrá que empezar a investigar cómo puede ser que las reuniones del órgano que debía autorizar y dar validez y prescribir el rescate, que en principio eran secretas, cómo puede ser pues, que hubiese gente que lo supiese días antes y se pudiese celebrar con champán y con marisco una decisión que teóricamente aún no estaba tomada, ¿no? Claro, hay en torno al rescate de Plus Ultra y el posible tráfico de influencias o la mediación de Zapatero, hay también elementos secundarios respecto a la gran historia. Uno, si efectivamente tuvo algún contacto con alguien, él mismo, creo que en su comparecencia en el Senado o ante el juez, no recuerdo bien, vino a decir aquello de nadie va a poder demostrar que yo haya contactado con nadie del sector público
para influir, presionar o dirigir una decisión sobre Plus Ultra. Además, en eso fue muy contundente. Y es verdad que de momento ninguno de los Julio Martínez, ni Análisis Relevante ni Plus Ultra, le ha podido decir al juez con quién habló Zapatero. Porque no lo saben. Y él mismo, el propio Zapatero, sostiene que eso no lo hizo. Bueno, esta es una cosa. Otra, que esto sí se ha dicho ante el juez, fue Zapatero quien, semanas antes de que se aprobara oficialmente el rescate, nos anunció que se iba a rescatar Plus Ultra. Bueno, ahí sí que puede haber algún tipo de información privilegiada, ¿no?, por parte del expresidente, que este es otro elemento relevante. Ignacio, perdona. Sí, yo creo que sobre este tema, que es verdad que llevamos ya un tiempo, pero aún nos queda mucho, creo que lo que más debería de primar sería sobre todo la prudencia, ¿no? Y me explico. Ayer hemos visto que unas personas han dicho algunas cosas, pero las tienen que demostrar, porque una cosa es decir algo, pero luego tienes que poner pruebas sobre la mesa de lo que estás diciendo, y por ahora no se ha demostrado nada más allá de, digamos, de unas declaraciones ante el juez y unos escritos, ¿no? Es verdad que, como digo, la Audiencia Nacional maneja sus tiempos y suelen ser bastante largos, es decir, que esto acaba de empezar, pero vamos a ver cuándo acaba y cuándo hay una sentencia. Pueden pasar años hasta que eso acabe. Por eso la primera parte es, bueno, vamos a ser prudentes porque estamos todavía en los inicios, ¿no? La segunda cosa es que es verdad que en el debate público a veces se nos olvida el artículo 24 de la Constitución, que es la presunción de inocencia, y damos por hecho ya que aquí todo el mundo es culpable, que todo ha sucedido. Bueno, vamos a ser muy prudentes de nuevo, porque la presunción de inocencia sigue rigiendo nuestro debate público, no solo dentro de los juzgados, sino también fuera. Y por lo tanto, veo a veces demasiadas sobreactuaciones en muchas personas cuando se aproxima este tema, ¿no? Y la tercera cuestión, tampoco tenemos que olvidar que estas personas están imputadas, lo que significa que se están defendiendo y están desarrollando una estrategia de defensa. Y claro, ellos están siguiendo lo que ellos creen que más les interesa ante los presuntos delitos que pueden haber cometido. Y por lo tanto estamos ante personas que presuntamente están intentando salir de un problema que ellos tienen y están haciendo lo que creen que es mejor. Y eso pues tampoco te genera toda la confianza. Y de la misma manera que creo que hay que tener mucha prudencia a la hora de aproximarnos al tema y sobre todo establecer ya culpabilidades, hay que también tener mucha prudencia a la hora de defender a determinadas personas. Y yo creo que también a veces se hacen defensas demasiado férreas cuando no tenemos toda la información sobre la mesa. Y lo que falta, como digo, es muchas veces prudencia a la hora de analizar este debate. Voy un momento a publicidad, solo por añadir. Claro, es evidente que Julio Martínez, el administrador de Análisis Relevante, que está imputado en la causa, digamos que acude ante el juez primero con el escrito y ayer en la declaración con una estrategia que podría resumirse en: yo es que solo me limitaba a repartir el dinero que nos llegaba, ¿no? Los clientes los traía Zapatero, los contactos los hacía Zapatero, la estrategia la marcaba Zapatero, Zapatero era, Zapatero hacía, Zapatero decía, Zapatero mandaba y yo hacía transferencias. Es un poco, digamos, un resumen también así de andar por casa, ¿no? Claro, esto es una estrategia de defensa en un proceso en el que también te están acusando, ¿no? Bueno, a ver si consigo convencer con pruebas, claro, supongo, sin ellas es imposible, al juez de que mi implicación en el delito era menor, ¿no? Parece claro que la estrategia va un poco por ahí, ¿no? Nada, un alto en el camino y ahora seguimos hablando de esto porque, bueno, hay otras dimensiones, una más política, ya la analizábamos ayer, la podemos analizar también hoy, que es hasta cuándo o hasta dónde el Partido Socialista y el gobierno y el Partido Socialista pueden mantener la mano cogida al expresidente Zapatero. De momento, ayer la mantuvieron. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Con Bernard González Harbour, Ignacio Urquizo, Josep Martí Blanc, hablando del punto en el que se encuentra este caso Plus Ultra, la relación de confianza todavía del gobierno y del PSOE en la inocencia de Rodríguez Zapatero. Respecto a la presunción de inocencia, un pequeño comentario, casi entre paréntesis, a la que apelaba antes Ignacio Urquizo, y un poco en la línea de lo que decía Bernard antes, ¿no? La presunción de inocencia que opera para todo el mundo empieza, digamos, a desgastarse un poquito cuando, por ejemplo, en el caso de las joyas, ¿no? Han pasado 2 meses y el expresidente no ha aportado una explicación. Y en este caso, evidentemente tiene una dimensión procesal, es decir, tendrá que explicárselo al juez, porque también ha abierto una investigación. Pero yo creo que también debe una explicación al país. Oye, él ha sido presidente de este país, a la ciudadanía, por tanto, tendrá que aclararle de dónde vienen esas joyas que tienen un valor millonario según las tasaciones que se han hecho. Pero que además también tendrá que dar una explicación a los que fueron sus votantes, ¿no? Y a su partido, ¿no? Y al gobierno que sigue
confiando en su inocencia. Pero bueno, en todo caso, Josep, ahora empiezo por ti. Te traslado la pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Hasta cuándo va a poder el PSOE o el gobierno, que a lo mejor es ya de por vida, seguir así de la mano del expresidente? Pues creo que hasta que pueda y los hechos le obliguen a otra cosa. Es que alrededor de Plus Ultra, poner en duda la versión de Zapatero supondría abrir la puerta a que el oleaje llegara al gobierno. Porque lo que se está investigando es un tráfico de influencias sobre alguien del ámbito gubernamental o sobre algunos. Por tanto, si tú mueves esa posición, lo que estás es debilitando el muro de contención que impide que el caso pase ya al ámbito gubernamental. Por tanto, desde el punto de vista del marketing político, o como le quieras llamar, está haciendo lo que dicta el manual. Es decir, en esto, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque la gente que nos está mirando y escuchando piense, caray, a lo mejor deberían empezar a mostrar cierto alejamiento o no ser tan taxativos en las afirmaciones. Yo creo que poner en duda la versión de Zapatero lo que hace es eso, debilitar el muro de contención que impide que el oleaje del caso Plus Ultra llegue al gobierno. O sea, no es tanto que defiendan a Zapatero como que se protegen, ¿no? Exacto. Una línea defensiva. Ignacio luego Bernal. Sí, es verdad que vamos a ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Pero creo que la trascendencia de Zapatero, y ayer lo decía Edu Madín aquí también en estos micrófonos, va más allá del gobierno. Es decir, que Rodríguez Zapatero ha sido un referente para una parte de la izquierda. Creo que en el año 2008 nunca tanta gente de extrema izquierda, desde el 1 a 2, había votado al PSOE, prácticamente el 60% de aquellos votantes. Consiguió arrastrar a muchísima gente en las fronteras del Partido Socialista y se había convertido en una especie de referente moral, de tal forma que digamos que Zapatero ha sido un referente en muchos aspectos. Es verdad que la salida del gobierno durante un tiempo estuvo alejado más de la política, pero una vez la izquierda en su conjunto que le había tenido como ese referente ético y moral, ¿no? Y luego ponemos un poco el grado de decepción que tiene la gente con el partido que votó. Hemos creado una escala de 1 a 10. Bueno, desde el mes de mayo hasta ahora la decepción de puntos está en el 52%. Por lo tanto, está teniendo consecuencias dentro del electorado. Está teniendo unas consecuencias de que hay gente que viendo estas noticias pues se siente una especie de decepción y desolación, ¿no? Y entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, pues cuando, digamos, el votante también esté muy decepcionado, tendrá que reaccionar el Partido Socialista. Tendrá que decirle algo a sus votantes, tendrá que explicarles algo. No puede, digamos, mantener una estrategia en la cual la gente se le vaya alejando y se vaya alejando. Estamos hablando que casi 2,5 millones de votantes podrían dejar de votar al Partido Socialista por la decepción que sienten con él, ¿no? Pero que no solo se explica por Zapatero. No. Estaba los condenados. Sí, pero digo que en los últimos 2 meses ha aumentado 20 puntos. Es decir, que es un aumento bastante grande, ¿no? Por eso digamos que también hay razones electorales que en algún punto el Partido Socialista tendrá que pensar. Berna. Hombre, el votante es exigente, afortunadamente, y que igual que el PP pagó Gürtel y todos, aunque costó que trascendiera al voto, pues se acaba pagando a largo plazo, ¿no? Y evidentemente el PSOE pagará todos estos casos de corrupción. Una reflexión sobre la presunción de inocencia, Pedro, al hilo de lo que decías, y es que hoy hay un artículo de Brunet muy interesante en El País que dice: por supuesto, presunción de inocencia sí, pero no puede ser coartada para refugiarse eternamente en el silencio, dice, ¿no? Y es verdad, o sea, este señor nos dijo que iba a haber una explicación en unos días sobre las joyas, mintió a través de su portavoz sobre el valor de esas joyas, y eso queda ahí, nos ha intentado engañar. Yo eso lo recuerdo y no lo perdono. Con respecto al tema del Partido Socialista y del Gobierno, efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros en que es una línea defensiva igual que están aplicando con la directora de la Guardia Civil. Es decir, puede estar imputada, pero aquí nos plantamos porque si vamos dando cabezas y renunciando a las defensas de nuestra gente, ¿qué es lo próximo, no? Es casi una cuestión estratégica. Aquí tenemos una palabra contra otra. O sea, hoy la palabra de Julio Martínez Martínez y de esos directivos de Plus Ultra contra la palabra de Zapatero. La diferencia es que el dinero sí ha llegado. Eso nadie lo ha negado. Sí ha llegado en el porcentaje preciso del 1% de la comisión. Del rescate sí ha llegado a sus cuentas y de sus hijas a través de esos pagos vía análisis relevante. Y eso es lo que fulmina absolutamente esa credibilidad. ¿Te imaginas?
que Plus Ultra hubiese pagado esa comisión del 1% por algo que no se hizo, quiero decir, porque ahora lo que sostiene Zapatero es que no me dio para nada el rescate de Plus Ultra. ¿Te imaginas que Plus Ultra paga creyendo que había habido una intervención relevante y la versión de Zapatero es cierta y no la hubo? Bueno, igual no es, pero bueno, de momento es lo que está ocurriendo. Sabemos que se pagó y Zapatero dice que es que no habló con nadie, que no hizo nada, que no intervino, que no medió, que no presionó, que no hizo de facilitador. Bueno, ya veremos lo que se va confirmando y lo que no. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Bueno, pues seguimos en el tiempo del abierto. La mañana viene como viene y el análisis hoy en el abierto lo aportan Berna González Harbour, Ignacio Urquizo y Josep Martí Blanc. Y como les había dicho, que quiero que saludemos en este punto a María Eugenia Prendes. Ella es fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre las Mujeres. Señora Prendes, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Dígame. Mire, venimos contando en la SER, bueno, y en el resto de medios, estos 3 asesinatos machistas en menos de 48 horas. Vamos a establecer esa franja de tiempo. 2 de las víctimas, las 2 de Málaga, habían denunciado, estaban en el Biogen, eran casos en todo caso inactivos, no había protección, ya no había seguimiento policial. En esos casos, señora Prendes, ¿estamos hablando de un fallo en la aplicación del sistema o de un fallo en el diseño del propio sistema de protección? Hombre, yo no creo que sean fallos en el propio sistema, porque el propio sistema sí que se ha demostrado eficaz en muchísimos casos. Sí que es verdad que cuando ocurren estos asesinatos en un periodo tan escaso, tan corto de tiempo, sí que se produce y se genera una alarma muy lógica, pero desde luego lo que no sabemos son todos los casos que el sistema está evitando que tengan este desenlace fatal. Yo sí que creo que efectivamente no hay una única causa absolutamente comprobada que nos diga que esto ocurre en determinados periodos de tiempo. Se dice, pues eso, el verano. También hemos tenido un comienzo de año de 2026 también muy difícil, con unas cifras tremendas. Ha habido hasta 4 mujeres asesinadas en 8 días y si lo prolongamos hasta mediados de febrero fueron en total 8, con lo que en esos primeros días, casi 50 días de febrero, se produjo un aumento del 100% respecto al periodo anterior. Pero todos estos factores que sí es, efectivamente, hay periodos que coinciden con esto, que son periodos de convivencia intensificada, donde puede existir un mayor riesgo, pero insistimos también en que el mayor riesgo precisamente ocurre en periodos de ruptura, que a lo mejor en estas épocas ya se estaban gestando, ya venían gestándose anteriormente, y aquí es cuando de repente se dispara, y en estos periodos es cuando precisamente hay que reforzar la vigilancia, no solo a nivel institucional, sino también a nivel individual. La propia mujer que sea consciente del riesgo que corre en esos momentos y que pues acuda a pedir ayuda o que acuda a denunciar, aunque desde luego, y yo también lo dije más veces, la denuncia no es la solución a todo, porque sigue permaneciendo un riesgo, ni tampoco la orden de protección o de alejamiento es la solución a todo si eso no está pues coordinado entre todos los operadores jurídicos, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos factores, es un fenómeno complejo el de la violencia, pero que tampoco nos puede despistar el decir factor criminógeno son determinadas épocas del año, sino que la causa real de la violencia pues es esa desigualdad, ese problema estructural y esa idea de control y de dominación que tiene, que vemos y advertimos en toda violencia machista, y que cuando la mujer pretende romper o pretende alejarse de ese control tremendo y de esa sumisión, es cuando se dispara el riesgo. Permítame que vuelva a uno de los casos que ha ocurrido estas últimas horas. No por personificar, pero porque creo que plantea una situación sobre la que yo creo que una reflexión suya es oportuna y es interesante. En el asesinato de María, mujer de Antequera, asesinada, tenía 30 años, muy joven. Bueno, había renunciado a las medidas de protección. De hecho, de mutuo acuerdo con su asesino, habían decidido renunciar a esas medidas, y después
su pareja la mató el lunes. Claro, la sociedad o muchas mujeres pueden estar preguntándose ¿qué debería haber hecho en este caso? No sé, la fiscalía, el juzgado. ¿Hay alguna manera de intuir que en esa petición de quitar las medidas de protección hay un peligro añadido? Bueno, pues sí que en esos casos sí que se puede, porque muchas veces ocurre que no tan de mutuo acuerdo, porque bueno, la orden de protección se puede acordar también de oficio por parte del Ministerio Fiscal, lo puede solicitar y el juez también lo puede acordar de oficio, pero yo lo que sí haría como una medida de prevención es antes de dejar que esa orden de protección cese o decaigan sus efectos, pues pedir una evaluación actualizada del riesgo, pedir que a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del sistema de Biogen que nos hagan una evaluación actualizada antes de decir bien, estoy conforme con que cese esta orden de protección. Incluso el fiscal también puede de oficio, incluso en contra de la voluntad expresada de la víctima en cada momento procesal, considerar que no debe cesar esa orden de protección porque hay indicadores que nos están mostrando que ese riesgo persiste. Lo que pasa que, bien, oficialmente eso sí que se puede hacer y luego también dependerá del seguimiento que se haga también por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que desde luego se hace de esa orden de alejamiento que no se incumpla, porque si desde luego se incumple, aunque sea con la anuencia de la víctima, estamos ante un delito de quebrantamiento que tiene que tener consecuencias inmediatas. Por eso se va a decir, hacemos cesar la orden de protección. Por eso digo también que las propias mujeres tienen que muchas veces, precisamente por estar en ese inmersas en ese o atrapadas en esa violencia, no perciben ellas mismas o no son conscientes ellas mismas de la situación de riesgo o de peligro en la que están o en la que se ponen al actuar de determinada manera. No sé, a lo mejor también hay que intensificar, o no solo campañas de sensibilización, sino también de información, de conocer exactamente. Muchas mujeres realmente, y sobre todo las más jóvenes, no son plenamente conscientes de ser víctimas de violencia de género. Claro, está usted apelando a las mujeres, yo voy a volver a apelar al sistema, digamos, en este caso a la Fiscalía. Yo creo que es interesante esto que usted decía. Quizá habría que plantearse si, en un contexto en el que una mujer, de mutuo acuerdo con su pareja o no, decide renunciar a las medidas de protección, tal vez el automatismo deba ser, pidamos a las fuerzas de seguridad que reevalúen el riesgo, ¿no? Esto ahora mismo no es un automatismo, se puede pedir o no, pero digamos, no está protocolarizado. Bueno, en un protocolo exactamente no, pero... ¿Y se podría poner en un protocolo? Yo cuando estaba... Sí, por supuesto que se puede poner en un protocolo, lo podemos, entre las conclusiones o cuando fiscales especialistas hacemos una serie de conclusiones, cuando nos reunimos en estas jornadas, sí que se puede decir bien, pues en estos casos considerar la conveniencia de pedir una actualización de la valoración del riesgo, pero es algo que se puede hacer y que se hace habitualmente. Yo cuando estaba en el juzgado de violencia de género siempre hacía eso. Porque llegaba a lo mejor, pues eso, una mujer decía, no, yo ya quiero quitar la orden de protección, considero que no hay ningún riesgo, que no corro ningún peligro, etcétera, etcétera, y el juzgado lo pasa también para informe del fiscal, y el fiscal en ese momento... Yo desde luego lo hacía y muchos de mis compañeros también, es cuando dicen, no, antes de decir sobre esto vamos a pedir una actualización del riesgo a ver cómo sale. Bien, es verdad que lo que hace el Biogen es estimar ese riesgo, lo que no significa, porque muchas veces se atribuyen a fallos de Biogen porque había dado un riesgo bajo y luego al día siguiente hubo un asesinato, etcétera. Es una estimación, es un también algo más complejo que no y no una predicción. Este riesgo es muy bajo de que vaya a ocurrir alguna conducta que pueda mermar la integridad física de la víctima o que la pueda matar, etcétera. Y perdón, porque sí que quiere decir que yo no quiero jamás quiero responsabilizar a las mujeres y jamás quiero poner
el acento en las mujeres. A mí eso de denuncia, no está sola, etcétera, etcétera, no creo, creo que el sistema tiene que ayudarlas más o que acompañarlas en todos esos procesos, hasta en ese proceso de decisión de poner la denuncia. No es algo que deba recaer sobre la víctima en exclusiva, y no les quiero yo añadir una responsabilidad más. Creo que quienes estamos trabajando o formamos parte del sistema realmente somos los que debemos ser los actores y los que debemos tomar la iniciativa en la protección. Claro, porque supongo que aquí, fiscal, lo fundamental es que las mujeres que están en esa situación no entiendan que lo que se les está diciendo es, oye, protégete tú, ¿vale? Porque pues, el sistema llega hasta donde llega. No, de ninguna manera quiero decir protégete tú, pero sí, por ejemplo, en temas de aparte que cuando se hace también esas evaluaciones y que se dan una serie de indicaciones que se recogen en los atestados, que son muy interesantes y que están muy bien, pero por ejemplo que se produzca un desplazamiento a otra ciudad en periodo de verano, de vacaciones, a lo mejor esa mujer se queda más aislada, sin contacto con su red de apoyo, de familia, con su entorno social habitual, sus vecinos que pueden o no conocer la situación que está pasando. A ese tipo de protección me refiero, no el sistema llega hasta donde llega, protégete tú de ninguna manera, ni siquiera el inicio de, como yo digo, la denuncia es abrir una puerta más y para entrar en el sistema judicial, que desde luego tiene muchísimas medidas y muchos recursos, desde luego que se necesitarían todavía más, pero sí que contamos con una legislación que presta una protección, yo creo que en la mayoría de los casos eficaz e integral, porque es como está diseñada. Sí que se necesitaría desde luego una mayor coordinación entre todos los operadores jurídicos y operadores policiales, y sobre todo pues hacer esta clínica después de que ocurre algún caso, como se hace precisamente con el comité de crisis al que estamos convocados, y analizar caso por caso qué es lo que pudo haber fallado, dónde se puede mejorar, porque en definitiva sí que el sistema es un sistema de protección que va organizado como en cadena, y naturalmente si falla un eslabón o falla alguno más, pues entonces se desmorona esa cadena de protección. Sin entrar en territorios en los que no debamos entrar, pero por entender un poco cómo funciona, en este caso, la cúspide del sistema, ¿no? Usted dice que efectivamente hay el próximo martes convocado un comité de crisis, ¿no? Donde se analizan los últimos casos y los errores que ha podido haber. Le pregunto por su trabajo, y ante ese comité de crisis, entiendo que usted en estas últimas horas y en los próximos días reclama información. Sí. Se dirige a las fiscalías que han entendido de estos casos, ¿no? Y digamos que como fiscal de sala coordinadora pregunta, oye, ¿qué ha podido pasar? Esto es así, usted está recogiendo información estos días. Sí. Nosotros o directamente nos llaman y nos mandan, que nos pueden llamar los propios fiscales ayer mismo el fiscal jefe de Toledo fue el que se puso en contacto para comunicar lo que había sucedido. O cualquiera, porque también sí que es periodo vacacional, la fiscal especialista. Nosotros tenemos una red de fiscales por toda España, en todas las provincias, en las comunidades autónomas. También hay fiscales de enlace en las fiscalías de área, en las secciones territoriales que llamamos, y son ellos los que inmediatamente nos mandan los atestados en cuanto lo tienen a su disposición. También la propia policía nos lo comunica o nos manda los atestados. Yo también tengo una comunicación directa con la unidad central operativa de la UFAN, que también en muchas ocasiones pues me llaman, y me llama una vez que tenemos la información, lo que hacemos, que básicamente es el atestado. Revisamos también nosotros en el sistema Biogen qué es lo que había, revisamos en el SIRAG si había antecedentes penales, computables o no computables, etcétera, y hacemos una ficha
exhaustiva, no solo de los hechos que han ocurrido, sino también contando con datos sociológicos, con factores de vulnerabilidad que puedan concurrir, si había acudido y nos consta o no que haya acudido a algún servicio social, si había tenido contacto con el sistema de salud pública. En fin, hacemos una ficha, una fotografía muy, muy completa de todo lo que ha sucedido, si había tenido también contacto con el sistema judicial, si estaba en vigor o no una orden de protección, si había denunciado, etcétera, etcétera. Y si necesitamos más información, pues al fiscal especialista de que se trate o de la fiscalía, pues no es un contacto fluido, inmediato, pues le pedimos la información que precisemos, y con todos esos datos sí que acudimos al comité de crisis a aportar, pues desde el punto de vista de la fiscalía, pues nuestra impresión o el conocimiento que nosotros tenemos o lo que creemos que se había debido hacer y no se hizo, donde pudo estar el fallo, etcétera. Vamos, todo es un examen exhaustivo para estos casos. Pues para estos casos y para casos graves también, no solamente casos de asesinatos. Claro, sí. Es que no solo hay que preocuparse, que fundamentalmente es, digamos, la dimensión más terrible y más dramática de la violencia contra las mujeres, que es las que acaban en asesinato, pero hay otra mucha violencia que se ejerce todos los días, a todas las horas, en todos los puntos, y que no acaba en eso. Bueno, efectivamente. María Eugenia Prendes, fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre las Mujeres, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Vamos a parar 2 minutillos, que tengo encima la desconexión, y a la vuelta os voy a preguntar por esta realidad, por un sistema que, a la luz de lo que nos decía la fiscal coordinadora, sigue siendo muy perfectible, muy perfeccionable. Eso está claro, es una evidencia. Ya nos decía, bueno, pues a lo mejor debemos establecer un protocolo en el que siempre que una mujer que está sometida a medidas de protección pida la retirada de manera voluntaria, la Fiscalía reclame una reevaluación del riesgo. Esto ahora parece que depende más bien del criterio de cada fiscal. Pero bueno, pues a lo mejor hay que avanzar en ese camino. Bueno, pues esto que nos planteaba lo que demuestra es que efectivamente sigue habiendo ámbitos de mejora, lo que es una obviedad cuando vamos conociendo algunos de los casos de crímenes machistas de los que lamentablemente les vamos contando todas las semanas, todos los meses aquí en la SER. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Me vais a dejar que le cede primero la palabra a Ignacio, porque ahora, micrófono cerrado, me estaba contando su experiencia como alcalde, que fue cuando decidió firmar, digamos, el convenio del Ayuntamiento con Biogen. El sistema que se puso en marcha, las limitaciones que tiene el sistema en determinados municipios, y eso que tú eras alcalde de un municipio con cierto tamaño, ¿no? Sí. Y con policía local, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntalo. Sí, bueno, la verdad es que es un problema donde se podrían poner mucho más recursos, ¿no? Por lo menos en 3 aspectos distintos, ¿no? El primero fue lo de Biogen. En el caso de Alcañiz fuimos el primer municipio de Teruel y el segundo de Aragón que lo firmó, es decir, que todavía faltan muchos municipios para que vayan firmando ese convenio que permite, para que la gente lo sepa, que la policía municipal tenga acceso a los datos de violencia de género que hay en ese municipio, que en principio tiene la Guardia Civil, ¿no? Entonces, lo que te encuentras por un lado es que, especialmente en el mundo rural, no se cubren todas las plazas de guardia civiles y tienen que además atender a espacios muy grandes, de tal forma que no hay personal suficiente, y luego tienes que dotar a tu policía municipal de un grupo de gente que va a estar metida en el programa de Biogen. Cuando la policía municipal o local tiene en los pueblos intermedios también muchas dificultades porque se acaban yendo muchísimos a las grandes ciudades, de tal forma que lo primero que habría que hacer es de dotar de personal suficiente tanto a la Guardia Civil como a las policías locales para que haya efectivamente eso, ¿no? En segundo lugar, esto tenía que ver más con las trabajadoras que están en los pisos tutelados. Creo que merecen mejores condiciones laborales. Yo me reuní varias veces con ellas y son un colectivo que muchas veces se aplican convenios laborales que no es acorde a su trabajo y su profesión, tienen salarios muy bajos y hay un problema de personal a la hora de atender a estas mujeres especialmente, ¿no? Y en tercer lugar, faltan muchos recursos de viviendas tuteladas. Estaba mirando un poco las 3 mujeres de ayer. Una es en Benavis, que no llega a 10.000 habitantes, y en Alameda de la Sagra, que tienen poco más de 4.000.
Cuando una mujer denuncia, necesita un lugar donde ir, un piso tutelado, un lugar donde pueda tener, pues salir de esa vida con sus hijos y empezar una vida distinta. Y eso, especialmente fuera de las grandes ciudades, no existe, no hay viviendas tuteladas, ni siquiera en Alcañiz. Me acuerdo que teníamos una mujer cuyo exmarido había contratado a un sicario para matarla y el sicario había salido de la cárcel y me llamó la policía para decirme, oye, tenemos que protegerla, vive en el campo y no podemos tener contravigilancia todo el rato, busca un piso. No había ningún piso en la capital, en Teruel. Yeah. Esa mujer se tenía que dejar su trabajo, dejar su vida e irse a 150 kilómetros para volver a empezar, ¿no? Entonces, faltan muchísimos recursos a la hora de proteger a estas personas, a estas mujeres que denuncian y que especialmente creo que en las pequeñas poblaciones es donde hay más dificultades y donde tendría que hacerse un programa específico. Berna. Sí, muy interesante la experiencia que cuentas, sí. Ignacio, desde luego, porque eso es el mundo real, ¿no? Más allá de lo que nosotros desde nuestros despachos y móviles vamos investigando, ese es el mundo real, el de los ayuntamientos, los pueblos. Muchos de estos últimos crímenes han ocurrido en pueblos, desde luego el de Alameda Sagrada en Toledo, Benavís en Málaga, Mijas, Antequera en Málaga. Bueno, pero vamos a ver, mientras haya una muerta, algo ha fallado en el sistema. Digo, sobre todo una muerta que antes ha denunciado y ha estado en el Biogen, ¿no? En el sistema Biogen. Algo ha fallado, aunque se estén salvando a muchas otras, como ha dicho la fiscal. Creo que hay un fenómeno también importantísimo estos días, y es que julio es el mes históricamente de mayores muertes, de mayor cantidad de muertes por violencia de género. ¿Por qué? Se ha hablado y lo habéis hablado, o sea, el calor, las vacaciones, el cambio de rutinas y dinámicas. Se ha sumado el Mundial, que también está estudiado como los eventos deportivos, lo contaba creo ayer Miguel Lorente en estos micrófonos. 25, sí. Exacto. Los eventos deportivos mueven muchísimo la testosterona, la excitación, la irritabilidad. Hay más muertes incluso, se ha estudiado cuando se pierde que cuando se gana, no importa. Esto implica todos estos factores, calor, irritabilidad, vacaciones, eventos deportivos, que también hay que hacer un esfuerzo en prevención, en avisar, en concienciar, en que esas mujeres se sientan protegidas, porque desde luego me quedo también con algo muy importante que ha dicho la fiscal que has entrevistado, Pedro, y es que muchas siguen sin ser conscientes. Todos lo podemos ver a nuestro alrededor, ¿no? Como hay comportamientos violentos, a veces de violencia verbal, no solo física, que la propia víctima no sabe detectar, no es capaz de detectar, y eso es una tragedia mayúscula. Pero bueno, como siempre subraya Lorente, el único culpable es el hombre, el único culpable es el machista, el asesino, y no hay que poner nunca en ellas la carga, evidentemente, de la prueba. Josep. Pues mira, sobre este tema, uno a veces no puede evitar sentirse preso del, no sé si del derrotismo, del desánimo, porque lo cierto es que, aunque vayamos añadiendo explicaciones plausibles para explicarnos casos puntuales, ¿no? Pues el Mundial, el calor, después en Navidad, pues la obligatoriedad de vivir en familia, siempre hay algún... Pero si coges secuencias largas, ¿no? Ves que en el 15 mataron a 60 mujeres, en el 18 53, en el 23 58, en el 24 44, en el 25 47, estamos en julio del 26 y vamos por 31, es decir, estamos anclados ahí en una cifra que va entre los 45 55 asesinatos por año, y parece que seamos incapaces o que tengamos que resignarnos a que este sea el orden de magnitud en el que debemos movernos, ¿no? Esto, te decía, cierto derrotismo o desánimo. Los especialistas sabrán dónde hay ámbitos y elementos para mejorar, y mientras tanto, para ser optimista en el fondo, cogerme lo que decía la fiscal, ¿no? Que es que las vidas que no vivimos simplemente no existen, y por tanto no podremos valorar nunca los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, cuántas vidas han salvado. Pero desde luego las cifras en una secuencia larga de 10 años lo que te dicen es o bien que los esfuerzos no son suficientes todavía, o que siendo necesarios pues tienen un desarrollo para realizar, para mejorar estas cifras que
ya te digo, llevan a cierto desánimo. Sí. Y si me permites, Pedro, añadir una cosa, Claro. siempre hay que recordar que Vox, ese partido Sí, con lo iba a el que hacer. ahora No te con hagas. el que ahora pacta el Partido Popular y que se han hecho tan amigos y que le influye tanto, niega esta violencia, ignora esta violencia, considera que no existe. Y no hay más que ver esta semana para ver tantas muertes, que además, si ves las nacionalidades, hay de todo. O sea, que otra cosa que les gusta mucho mirar las nacionalidades de los asesinos o criminales en general. Quiero decir, este es un hecho que trasciende fronteras, trasciende nacionalidades, culturas, clases sociales. Las hay en las altas clases sociales, en las bajas clases sociales, en todo tipo de hay en españoles, en inmigrantes, en turistas, en de todo. Sí, sí. Bueno, pues Vox ignora esta realidad y el Partido Popular pacta con Vox y van a minar los esfuerzos que se han ido haciendo, que yo no comparto el derrotismo, Josep. Quiero decir que hay que seguir en alerta ante todo esto, hay que poner más medios en ayuntamientos, más medios en fiscalías, en policías, en vecindarios, en lo que sea. Hay que seguir porque evidentemente se evitan algunas muertes y se aumenta en concienciación, aunque sigamos teniendo todas esas cifras tan altas. Fíjate, Bernat, 2 de las mujeres asesinadas estas últimas horas en Andalucía, donde acaban de pactar el Partido Popular y Vox, con ese sustrato del ideario de la ultraderecha, que por aquello de seguir gobernando, aunque no asuman de manera explícita, terminan aceptando, digo, en el caso del Partido Popular, ¿no? Pero es que además, quiero decir, en el caso de Andalucía, vienen de gestionar un incendio terrible en Los Gallardos con 13 personas muertas, justo pues mira, en el momento en el que tenía que tomar posesión el gobierno andaluz, ese día, ¿no? Sí. Con un vicepresidente de Vox, con un partido que habla de esta agenda despreciable, climatista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Ignacio, y vamos a cambiar. Bueno, vamos a hablar del calor. Sí, no, justamente quería decir eso, es que muchas de estas políticas se hacen desde las comunidades autónomas. Es decir, que el Instituto de la Mujer andaluz, aragonés, madrileño, son muchas de las que tienen las competencias y quienes desarrollan todo esto. Ellos ya dicen que son chiringuitos, es lo que dicen la gente de Vox, ¿no? Le llaman chiringuitos. Entonces, vamos a ver cuántos recursos van a poner ahí, si los van a quitar, si no. No ponemos a veces suficiente énfasis que gran parte de nuestro estado del bienestar lo gestionan las comunidades autónomas. Ellas son las responsables de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales y de políticas como estas, ¿no? Entonces esta ola conservadora que está viniendo a España y que está entrando en gran parte de las comunidades autónomas, como estamos viendo en estos pactos PP-Vox, pues todas las políticas que son necesarias, desde luego hay que estar muy alerta porque en realidad están en peligro, claro. Sí, está claro. Bueno, entonces, Josep, decías que calor, ¿no? Que calor hoy, ayer, antes de ayer, la semana pasada, la anterior. Yo lo que digo es que ya no vivo en Barcelona, vivo en El Cairo y acabaremos como en El Cairo, abriendo los supermercados por la noche y empezando la vida diaria a las 8 de la tarde para poder llevar una vida normal, porque este julio realmente está siendo tremendo. Está siendo duro, ¿no? En todos los sitios, no solo allí, pero claro, pues allí la humedad, en fin, todo esto. No sé, yo necesito, el día que tengo actividad fuera de casa, necesito 3 camisas. Ya. Porque para venir al estudio de la SER, cojo el metro en la puerta de casa, salgo a la puerta en la puerta de la emisora, estoy 3 minutos en la calle y la camisa casi que la tengo que echar a lavar. Claro. Pero tú sabes, Josep, que lo habrás oído muchas veces, ¿no? Este argumento de, pero hombre, Josep, pues si siempre ha hecho calor en Barcelona en verano. Sí, siempre ha hecho calor en verano en Barcelona, pero yo ahora para sacar hierro al asunto te diré que hace poco que tengo más de 50 años. Ya. Cuando tenía 20 no tenía nunca calor ni frío. Pues en eso creo que tú y yo estamos en la misma franja de sensibilidad térmica, por edad, quiero decir. Mira, estaba leyendo ahora justo, haciendo un repaso en La Vanguardia, que es un titular que llevan en su web destacado, dice: trenes de olas de calor, el nuevo patrón de los veranos. Bueno, y simplemente por destacar un dato que es interesante, que ellos trasladan aquí, dice: desde 1975 ha habido 81 olas de calor, del 75 a hoy. Del 75 al 2000, en esa franja de 25 años, 25 olas de calor. Del 2001 al 2026, 56 olas de calor. ¿Esto significa algo? Pues en opinión de Vox seguro que no. Bueno, igual dice que es que hemos aprendido a contar.
y no que haya más olas de calor. Bueno, de aquí a mañana, con esta tercera ola de calor del verano, se van a esperar 44 grados en Murcia, 40 en Logroño, 41 en Zaragoza. Y empiezan a ser números habituales, tan habituales que los 39 de Sevilla o los 37 de Valladolid nos parecen pues casi un alivio. Y la imagen sonora en las grandes ciudades se repite. Me bajo todas las tardes a la piscina y el agua está caliente. Horrible, y esto es así, sales mareado y desmayado. Siempre pensamos que nunca va a llegar y cuando llega, nos pilla con el pie cambiado y es terrible. Es que hace muchísimo calor. Es la tercera botella de agua en 3 horas. O sea, no estaría de más alguna fuente así pública, la verdad. No estaría de más algún algo en muchas ciudades. Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Por qué vivimos en ciudades donde hace tanto calor? Y sobre todo, si a nadie le gusta vivir así, ¿qué podemos hacer en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población de este país para cambiarlo? Javier Ruiz Martínez, hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, lo primero, ¿está probado científicamente que hace más calor dentro de una ciudad que fuera de la ciudad? Sí, te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III encontró diferencias de entre 4 y 11 grados entre los centros y el extrarradio de ciudades como Madrid, Murcia o Valencia. La Politécnica de Madrid encontró cambios de hasta 8 grados, ya no entre el centro y el extrarradio, sino entre barrios, dependiendo de si eran más densos, si tenían más asfalto, menos, si tenían más tráfico o si tenían más zonas verdes. Ojo que 11 grados de diferencia es una barbaridad, 8 también lo es, ¿eh? Bueno, ¿esto por qué pasa? Primero porque los materiales que usamos en las ciudades, por ejemplo, el asfalto es el ejemplo más claro, nos hacen tener más calor. Lo explica muy bien Jorge Olcina, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y experto en clima. Por la utilización de materiales generalmente de tonalidades oscuras que impiden la reflexión de la radiación solar y por el contrario se acumula. Y segundo, claro, por los edificios. Es porque los edificios alteran la propia circulación de vientos que de alguna manera podrían refrescar con su efecto refrigerante las temperaturas y al encontrarse edificaciones generalmente elevadas impide que se produzca ese efecto de enfriamiento por parte del viento. Así que con toda esa dinámica térmica cambiada entre el centro y el extrarradio, te insisto en el dato, hasta 10 grados de diferencia puede haber de temperatura. Bueno, frente a esta realidad, ¿qué están haciendo las ciudades, medianas, grandes ciudades, para paliar a largo plazo? Aquí hay que pensar siempre en el futuro los efectos del calor. Pues muy poco. Hemos preguntado a nuestra red de emisoras. Sí, la sensación general es que nos cuentan que se está haciendo poco, incluso en la mala dirección. Te pongo un ejemplo de eso. En Santander la emisora nos cuenta que se ha instaurado allí la moda de esto que se llama asfalto impreso. En calles con árboles incrementa todavía más la temperatura. No es que la baje, es que incrementa todavía más la temperatura. Así que es, sin duda, un paso atrás. No hemos encontrado iniciativas verdaderamente transformadoras del urbanismo en las ciudades, similares a lo que en su momento fue Madrid-Río, por ejemplo, en Madrid, o el Anillo Verde de Vitoria, que son, digamos, las más emblemáticas. Posiblemente lo más destacado es Zaragoza, que aspira a ser una ciudad, dice, climáticamente neutra de aquí a 2030, con un plan de 100 páginas que nos hemos estado leyendo, que incluye, por ejemplo, la regeneración de las riberas del Huerva o del bosque de los zaragozanos, pero poco más. En Murcia hay una iniciativa que se llama Plan Foresta para duplicar la masa de árboles en la ciudad. En Santa Cruz de Tenerife un plan estratégico para crear zonas de sombra. Y en Barcelona, yo creo que es el ejemplo más paradigmático, seguro que os suena este concepto de las supermanzanas o superislas, células urbanas de 400 metros por 400, donde se priorizaba al peatón. En Barcelona, Fran Dalmau. Fran, buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Estas superislas, ¿cómo están funcionando? ¿Pueden ser, se utilizan como refugios, yo qué sé, contra el calor? Bueno, sí, las superislas han servido para recuperar espacio que era para el tráfico rodado y conseguir, por lo tanto, más zonas con sombra y vegetación. Con eso se ha conseguido reducir 2 grados la temperatura en esas calles. Fijaos, se comprobó a mediados de agosto de 2023. En una calle normal hacía 35 grados un 24 de agosto. En una superisla, 33, 2 menos. Pese a esta pequeña solución, la ciudad continúa preparándose para una posible realidad futura, pasar un verano a 50 grados. En febrero el ayuntamiento tiene previsto hacer un simulacro para ver cómo podrían colapsar los servicios o incluso la red eléctrica por el aumento de uso de ventiladores y aires acondicionados, y lo hará siguiendo la estela de París, donde ya se testó esta posible realidad. Barcelona quiere medir lo que podría ocurrir en un futuro que ya no es tan lejano. De mientras, el ayuntamiento está climatizando escuelas y lo paga. Eso es también una novedad característica de la ciudad de Barcelona. Se está pagando con el dinero de la tasa turística. Oye, pues bien empleado que está. Gracias, Ferran. Gracias. A vosotros. Ayer, por cierto,
se repartió una parte del dinero del plan que anunció el gobierno para climatizar hospitales y escuelas entre las diferentes comunidades autónomas, porque es cierto que en algunas, en fin, yo conozco el caso de Madrid. En el caso de Madrid, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, es que iba a utilizar un término, lo voy a utilizar, muy crudo, se la suda, nunca mejor dicho, que los niños estén en aulas a 35 grados. Literalmente. Y además se lo digo porque, en fin, uno como padre de niños se ha implicado en la lucha con la Junta de Distrito, de un distrito de Madrid, y con la dirección del colegio, para que hubiera ventiladores. No digo aire acondicionado, ventiladores. Y nada. Se la trae al pairo, literalmente, las condiciones en las que están los niños en muchos de los coles públicos, en este caso de la ciudad de Madrid, que es la que yo conozco. Pasará en más sitios, seguro que pasa en más sitios. Bueno, ¿por qué vivimos, Javier, en ciudades que no nos protegen del calor? Pues mira, se lo he preguntado a un antropólogo, nos ha explicado que sobre todo las ciudades ya eran así antes de que nos golpeara el cambio climático, esto es una evidencia, y claro, ahora los cambios en, digamos, la red urbana son muy complicados. Es José Mansillas, antropólogo urbano en la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que las ciudades son también un reflejo de la sociedad capitalista en la que vivimos, que está marcada por la desigualdad. Vivimos en el marco de una sociedad capitalista y el elemento esencial que caracteriza a la sociedad capitalista es la desigualdad, ¿no? La capacidad de adaptación del hogar a las circunstancias externas está en relación con la capacidad adquisitiva y suele coincidir que aquellas zonas que tienen unos niveles de renta inferiores tienen una menor capacidad de adaptación en cuanto a lo que significan los cambios, tanto a nivel climático como otros. ¿Y por eso? Por eso son tan importantes las políticas públicas, unas políticas públicas que en el caso del Estado español están en las manos de los ayuntamientos, tienen que ser capaces de, mediante la intervención en el diseño y planificación de transformaciones urbanas, equilibrar esta situación a través de la modificación de los volúmenes físicos y de las normativas del perfil de la ciudad y adaptarlo a lo que significa el medio ambiente. Uno de los problemas que él detecta es que la mayoría de ciudades han apostado por un urbanismo que solo piensan los turistas en el consumo. Son ciudades que están pensadas para continuar atrayendo inversiones y visitantes, turistas. Estos turistas pasan por la ciudad de forma puntual, con lo cual el tema de digamos, en cierta medida, el inconveniente que le supone el cambio climático, las incomodidades de excesos de frío o excesos de calor, como estamos viendo, son más llevaderos, por cuanto no tienen que vivir en la misma y pueden volver a su ciudad de origen en cualquier momento. Recetas a largo plazo, repensar las ciudades para que no sean eso, el territorio no sea mercancía, pero vamos al corto. Hay que ir a iniciativas que incrementen los espacios verdes o esto que hemos llamado los refugios climáticos. Como por ejemplo las dinámicas de naturalización, la eliminación de las plazas duras, la ampliación de los parques, de tal manera que mientras que ese proceso de adaptación que es a más medio plazo ocurre, la ciudadanía en general y los visitantes en particular, pues no sufren las consecuencias del mismo. Quiero saludar a José Luis Esteban Penelas, es arquitecto, urbanista, catedrático de arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Él diseñó en 1990 junto al arquitecto Emilio Esteras el Parque Urbano Juan Carlos I, que es un parque fantástico, enorme, maravilloso que hay en Madrid. José Luis Esteban Penelas, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por atendernos. Voy a retomar lo que decía nuestro testimonio anterior por, digamos, anclarnos un poco al presente de las ciudades. Hay urgencia en las grandes ciudades por renaturalizar espacios, por intentar que haya más verde en un lugar donde hay mucho asfalto. Sí, vamos, yo más que urgencia diría superurgencia, ¿no? O sea, esto es una llamada también de atención y se puede decir casi como es un manifiesto, ¿no? Un manifiesto arquitectónico urbanístico. Nosotros lo que proponemos a través del laboratorio que yo dirijo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea, ¿no? Sobre nuevas propuestas precisamente para lograr que las ciudades avancen, ¿no? En este sentido, no solamente se trata de renaturalizar, ¿no? Que sí, que está muy bien, sino que hace falta un cambio de paradigma, claro. Un cambio de sistema de pensamiento, ¿no? Nosotros proponemos, haciendo un símil para que la gente se lo pueda imaginar, ¿no? Es un cambio digamos, de no solamente reverdecer, etcétera, sino ir a una idea parecida a la de las ciudades bosque humanizadas, ¿no? Es decir, las ciudades bosque serían como, imagínese,
O imagínense pues una red, ¿no? Digamos, vista desde el aire, que invirtiera los términos ahora, ¿no? Por ejemplo, como datos, Madrid tiene un 26% de zonas verdes, ¿no? Digamos, jardines, parques, etcétera. Claro, sería invertirlo, es decir, que el 26% fuera construcción y el resto, ese sería, por ejemplo, ese que llamamos ese bosque verde humanizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues no, pues los bosques eran lugares intransitables, ¿no? Lo que pasa es que se han ido con la acción humana, con lo largo de los tiempos y de los siglos, se han ido adaptando a ser habitables. Bueno, pues sería en este sentido, ¿no? ¿A usted no le espanta? Le voy a poner un caso concreto, aunque no le pido su opinión sobre ese caso. Si lo quiere dar, la da, pero quiero decir, cuando ve actuaciones urbanísticas como la reciente reforma de la Puerta del Sol de Madrid, solo granito, ni un árbol. Claro. Luego han puesto una sombra artificial a través de unos toldos. ¿Usted en qué punto entiende que desde la política y desde, digamos, la concepción urbanístico o arquitectónica se plantean reformas tan crudas como esa, sabiendo, como todos sabemos, lo que nos viene encima? Claro, es que esto deriva de, digamos, de los años 90, finales de los con la idea de distinguir, ¿no? Lo que era una plaza de una plaza, pues las plazas, por ejemplo, para entenderlo, las italianas, ¿no? Sí. Unas plazas duras, como se quiera llamar, unas plataformas urbanas pavimentadas, etcétera, y luego un jardín, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no hacer plazas jardín, no? ¿Por qué no hacer plazas bosque, no? Entonces, efectivamente, eso es un tema fundamental. O sea, realmente es tan sencillo como reforestar, ¿no? Y llegar a ese 70 u 80% de zonas verdes. O sea, por ejemplo, imagínese, visto desde el aire, nosotros también proyectamos una ciudad para Corea del Sur nueva de 30 kilómetros por 30 kilómetros, o sea, que es una ciudad. Y entonces, lo que hicimos fue como imaginarse ya desde arriba, de aquí a 30 años, vista desde el aire, como si fuera un gran bosque, y donde los edificios fueran como pabellones, ¿no? Pabellones en un parque, ¿no? Uh-huh. ¿Eso cómo se conseguiría? Pues efectivamente, pues desarrollando como vías, que llamamos vías infraestructurales verdes, ¿no? Que atravesarían la ciudad casi como vasos sanguíneos en un cuerpo humano, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, esto sería pues un sistema, un cambio de sistema de pensamiento y de concepción de las ciudades, ¿no? Tenga en cuenta que, por ejemplo, para 2050, según las Naciones Unidas, según ONU Habitat, el 65 al 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, o sea, que es que esto va a ir incrementándose, ¿no? Le pregunto por los materiales también, o sea, no solo por lo verde, por lo natural, sino, le pregunto por lo artificial. ¿Habría que cambiar la manera de desarrollar las ciudades? No pienso solo en construir los edificios, yo qué sé, a lo mejor en lugar de aceras, en algunas grandes avenidas puede haber zonas de tierra, que la tierra entiendo que da menos calor que el granito. Exactamente, eso es lo que proponemos nosotros. Es fundamental cambiar los materiales. O sea, ahora mismo nosotros decimos que es un tema que me interesa mucho porque resumen, explicarlo así. Las ciudades actualmente son hornos, ¿no? Que hay que transformarlos en generadores de frescor y de vegetación y, por lo tanto, de salud, ¿no? Porque, o sea, que hay un dato que es terrorífico, que de mayo a septiembre de este año han fallecido 4.000 personas, ¿no? en España, ¿no? O sea que ya es un tema que no solamente trasciende al hecho arquitectónico urbanístico, es que ya es un tema humano, ¿no? O sea, la arquitectura está hecha para los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que efectivamente los materiales son el asfalto, por ejemplo, ¿no? Pero el asfalto es un material compacto, negro además, con lo cual absorbe todo el calor y, claro, durante la noche ese calor lo expulsa. ¿Qué quiere decir? Que las ciudades aumentan la temperatura en sus cascos urbanos 10 grados aproximadamente, 10 grados o incluso más, ¿no? Lo mismo los edificios. Los edificios también son absorbentes y generadores de calor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que sí podemos proyectar ciudades o avenidas donde se recuperen materiales que yo digo combinar la hipertecnología con la tradición, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué materiales tradicionales se utilizaban? Pues el granito. Madrid, hace no mucho, 50 o 60 años, estaba toda pavimentada en adoquines de granito, ¿no? Era maravilloso porque no absorbía tanto calor, pero como además estaban unidos y, como se dice, trabados, ¿no? Con zarra, con tierra, cuando llovía el agua se filtraba y esa agua se retiene ahí, ¿no? Claro. Entonces, además, eran muy fáciles de reparar.
etcétera, ¿no? Y luego otra, la idea es reverdecer las fachadas, reverdecer las cubiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso, digamos, no es una acción global, puntual, sino que es una acumulación de acciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Parque Juan Carlos I, la idea que teníamos era introducir muchas masas de agua, ¿no? O sea, canales, canales, lagos, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente eso iba a cambiar el ecosistema y de hecho lo ha cambiado. O sea, ha traído animales, muchísimas especies, etcétera, pero sobre todo rebajaba la temperatura, claro, porque aumenta muchísimo la humedad. Eso era un vertedero, el mayor vertedero de Madrid, ¿no? En el cual había 2.200 olivas y hay de olivos que los mantuvimos históricos. Claro, eso al final lo que ocurre es que todo el entorno se beneficia de ese descenso de temperatura. Y esto es lo que yo decía, traerlo a las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Madrid, antes del canal de Isabel II, de hacer toda la infraestructura, tenía canales aéreos, ¿no? El agua iba circulando por las calles, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si recuperáramos eso unido a la idea de los hipercorredores verdes, unido a la idea de utilizar tecnología con pérgolas que sean capaces de detectar en avance de tiempo un aumento de temperatura, se pongan en funcionamiento y expulsen agua fresca, pulverizada, etcétera, ¿no? O sea, hay un mundo enorme, ¿no? Y apasionante que tenemos que éticamente, además, yo creo que los arquitectos tenemos que llevar a cabo y potenciar. Pues José Luis Esteban Penelas, arquitecto urbanístico y catedrático en la Europea de Madrid, Universidad Europea. Gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, encantado. Estos son las ciudades al futuro, pero que hay otras cosas que se pueden hacer de manera más o menos inmediata. Oiga, si usted hace la reforma de una plaza, ponga una fuente, pero no para bañarse, para beber. Para beber. Si usted crea un parque infantil nuevo, ponga sombra, que no es tan difícil. Pues oye, que no les entra en la cabeza. Bueno, Berna, Ignacio, Josep, muchas gracias. Hoy os he dejado hablar poco, ya lo siento, me vais a perdonar. La semana que viene nos resarcimos. Gracias a los tres. Gracias. Hasta luego. Oye, Javier, gracias. Hasta luego. La realidad es que queda todo demasiado lejos y lo que está aquí es el cambio climático y eso sí que es la verdadera emergencia de nuestro tiempo. Claro. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hola Teresa, hola Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Sois capaces de resumir en 2 minutos, 2 horas? Somos capaces de lo que sea. Venga. Mira, vamos a empezar con la mesa de verano vendiéndote cosas de alimentación. Ya te contaremos porque va sobre todo lo compro. El mar, cambio climático, la IA, por ahí va. Vale. Todo cosas muy contemporáneas. Luego es día de eclipse, no del eclipse real, que será el 12 de agosto, sino de la sección de Nuño Domínguez, que te presentará, como siempre, a una persona que tiene un trabajo fascinante en el mundo de la ciencia. Hoy, a la persona, al veterinario, ojo, cuidado. que se dedica a extraer material genético, vulgo semen, de especies en peligro de extinción. Por ejemplo, ¿a quién debemos que haya pandas? O sea, pandas recién nacidos. A Julián Santiago. No, a Julián Santiago, que es veterinario. Y que todo viene de China, también los pandas. Y también viene luego a pecar literariamente Marta Jiménez Serrano. Hoy toca La ira, ese pecado chungo. Aquí no lo padecemos, la verdad. No, la verdad es que apenas. Somos más de vagancia, ¿verdad? Por si no teníamos suficiente con La ira de Marta Jiménez Serrano, Laura Márquez viene a meterse en esa grieta que divide las dos Españitas, hoy para hablar de si perros o gatos. Así que en el 900, 100, 800. ¿Ustedes de qué son? ¿Perros o gatos? ¿Maullan o ladran? Pues ya pueden llamar y se lo cogemos y nos cuentan. Si es que la vida... O sea, pura polarización. Vamos, pura polarización. Ese equipo perros. Perro, gatos. Podríamos hacerlo, tigres, leones. Deberes. Bueno, pues todo esto, qué bien. ¿Has visto? Bien. Esto no hay por ahí. ¿Qué apañadito? La mañana, ¿no? Sí, apetece mucho. Y lo hemos contado rápido. No se mueva nadie. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.